Bien, buenas noches, amados hermanos. El Señor le continúe bendiciendo. Continuando con este estudio acerca de la vida del apóstol Pablo. Como hemos dicho, después del Señor Jesucristo, la persona, el hombre más influyente ha sido el apóstol Pablo para la iglesia del Señor. Como en otras ocasiones he dicho, escribió más quizás el 80% de lo que es la doctrina de la iglesia, recogida en 13 cartas. Pero también su obra habla por ser el apóstol a los gentiles. Así como Pedro era el apóstol de la circuncisión, Pablo era el apóstol de los gentiles, así de una manera despectiva como los judíos le llamaban los incircuncisos. Ya hemos avanzado bastante, estamos en el capítulo ya número 12 de nuestros libros de texto. Sin embargo, hoy quiero dejar un poquito a un lado el libro de texto para compartir la visión de lo que he traído en esta noche. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que habíamos tratado en el capítulo anterior, es decir, en el estudio anterior. Quiero invitarle que vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 11. Hechos, capítulo 11. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con compromiso de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta aquí dejamos la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener un breve momento de oración, así que oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos da para abrir tu palabra. Oh Señor, y lo hacemos con un temor reverente, consciente, Señor, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, y que si tu presencia no está con nosotros, si tu Espíritu Santo no es que nos guía, nos dirige, entonces, Señor, no podemos ser efectivos en la exposición de tu palabra. Por eso, Señor, te ruego, Dios, que me llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, para que tu palabra, oh Dios, sea glorificada en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pido. Amén. Amén. Bien, primeramente vamos a ver la introducción de lo que vamos a estar viendo en esta
noche. Vamos a ver el contexto bíblico histórico de este texto que hemos leído. O sea, qué cosas ocurrieron para llegar hasta aquí. En segundo lugar, vamos a ver el ministerio de enseñanza de Pablo y Bernabé. Aunque siendo justo, se debería colocar primero a Bernabé en esta ocasión y luego a Saulo. Sin embargo, ustedes me ven llamándole Pablo y poniendo a Bernabé en segundo lugar, pero por justicia debería poner primero a Bernabé en este momento antes que a Saulo. Y grava por parte de los judíos y también de la persecución que habían desatado las autoridades. Y los cristianos con Pablo ahí no se sentían seguros. Y si podemos hablar de un hombre peligroso en su tiempo, fue el apóstol Pablo. Porque donde quiera que llegaba, y alguien dijo, y me gusta eso, que cuando Pablo llegaba a un lugar, él lo primero que preguntaba, ¿cómo es la cárcel de aquí? Porque él sabía que iba a parar a la cárcel. Era así. ¿Cómo es la cárcel de aquí? Porque él sabe que producto de su predicación iba a parar a la cárcel. ¿Y cuántos cristianos hoy día, si estuvieron en medio de una persecución, se atreverían a decir a preguntar esta pregunta que Pablo hacía? Ahora, Pablo está allá en Tarso, pero Pedro, por medio de una visión, se le reveló que debía predicar a los gentiles, que no llamara inmundo a los gentiles. Y entonces, simultáneamente, Cornelio está recibiendo también una visión y manda a buscar a Pedro, que se encontraba en Jope, ¿verdad? En la casa de Simón el curtidor, y manda sus militares y llevan allí a Pedro a Cesarea, donde estaba Cornelio, este centurión. Pedro predica y se convierte Cornelio con toda su casa. Hermano, esto tuvo un impacto en la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, tuvo que explicarle muy bien lo que había ocurrido allí. Pedro fue interrogado porque ellos no podían admitir que los gentiles fuesen recibidos en el pueblo de Dios, olvidándose de la promesa que se le hizo a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Y a lo que más un gentil podía aspirar era convertirse en un prosélito, que era un gentil que se convertía al judaísmo. Pero como dije en el estudio anterior, no tenía los privilegios que tenían los judíos. No podían adorar a Dios como lo hacían los judíos. A lo más que se le permitía era llegar al patio de los gentiles, no más de ahí. Había un patio para los gentiles, había un patio para las mujeres. Ustedes pueden ver la diferencia.
que había en cuanto a la adoración a Dios en el judaísmo. El Señor Jesucristo rompió con todo esto. Esa pared intermedia de separación la derrumbó e hizo un solo pueblo. ¿Y qué cosa? Y nosotros en esta dispensación tenemos la preeminencia. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, un pueblo de dura cerviz de Israel. Israel ha sido puesto a un lado, pero Dios va a volver a tratar con su pueblo. Esta es la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Bueno, se desata una gran persecución allí en Jerusalén, en Judá. Y los cristianos tienen que salir huyendo. Y sale huyendo Felipe el evangelista. Y predica en Samaria y la gente convirtiéndose. Pero también vimos que producto de esa persecución, que no fue solamente una persecución de las autoridades religiosas, también política, de las autoridades políticas. Pues Herodes, ese sanguinario, para congraciarse con los judíos, había desatado, mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y a Pedro ya lo tenía en la cárcel, al otro día era para también. Hechos capítulo 12. Y los cristianos salen huyendo, pero dentro de ese grupo de cristianos, ahí podemos verlo en Hechos, en el versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra, sino solo a los judíos. O sea, estos salieron a predicar, pero no le habían hablado a los gentiles. Solamente iban a la sinagoga a predicarle a los judíos. Pero los judíos no recibieron la palabra. Ahora, un grupo de ellos continúa, salen de Chipre y llegan hasta Antioquía. Y allí en Antioquía, entonces, les predican a los griegos. Los griegos se convierten en masa al Señor. Y cuando de Jerusalén oyen lo que estaba pasando en Antioquía, mandan a Bernabé a ver qué es lo que pasa. Pero habíamos dicho que esa ciudad de Antioquía, por cierto, en ese tiempo y todavía hay muchas ciudades que se llaman Antioquía. Por ejemplo, en Colombia hay una ciudad que se llama Antioquía, o no sé si es un departamento de Antioquía, no sé, pero hay una ciudad o un departamento que se llama Antioquía. Era común en esa época de que muchas ciudades se tenían este nombre. Bueno, cuando entremos al primer viaje misionero de Pablo, vamos a ver que ellos llegan a otra Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia. Y este nombre, Antioquía, ¿de dónde viene? ¿Quién fundó esta ciudad? Bueno, habíamos dicho que Alejandro Magno tenía 4 generales y entre ellos había uno llamado Seleuco. Y cuando Alejandro Magno muere, su imperio se dividió en 4. Y uno de estos generales era Seleuco. Otro era Ptolomeo, que fundó su dinastía ya en Egipto, convirtiéndose en faraón. Y Seleuco da origen a un imperio. Esa dinastía de los Antíocos. Antíoco era el padre de Seleuco. Y él le pone, en honor a él, Antíoco, a esta ciudad, le pone Antiopía. Era muy común. Por ejemplo, en Egipto estaba Alejandría, en honor a Alejandro Magno. Y había otras ciudades, en otros lugares que también se llamaban Alejandría. Pero él le pone Antioquía en honor
a su padre. Y ahí se da, después que él muere, continúa ese reinado de los hijos de él. Ustedes pueden ver en la historia que ocurre en ese periodo intertestamentario que es de 400 años. Uno puede ver en la historia que no está en la Biblia. Estamos yendo a la fuente histórica. La historia, hermano, como dije en el estudio pasado, tiene un papel muy importante. Tiene un papel muy importante. ¿Ustedes creen que porque la Biblia hace silencio, en esos 400 años, la historia se paró, el mundo se paró, no seguía corriendo? Y ese imperio de los Seleucidas tuvieron varios reyes, ¿verdad? Que llamaban Antíoco I, Antíoco II, el más famoso, Antíoco IV, que fue el que cometió ese hecho tan aberrante, para abominable para los judíos, cuando sacrificó allí en el lugar santísimo, allí él sacrificó una puerca. Esto ha sido el hecho más infame para los judíos, eso que hizo Antíoco IV. Los judíos no olvidan eso. Pero ya vamos a dejar a los Antíocos y vamos a volver entonces aquí. ¿Qué ocurre? Ese es el nombre de la ciudad. Era una ciudad que tenía, era una ciudad muy famosa, muy importante en ese tiempo. Por encima de ella solamente estaba Roma y Alejandría. Y allí había una gran corrupción. Pues no muy lejos de ahí, como a 25 kilómetros, estaba la ciudad marítima de Seleucia. Y ya ustedes saben qué pasa con las ciudades donde hay puerto. Era lo de Corintio. Allí los marineros, dicen que los marineros dejaban un hijo en cada puerto. Era una corrupción terrible. Pero como dijimos en el estudio anterior, allí donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Estos hermanos llegaron a predicar y comenzaron a convertirse. Mandan a buscar de Jerusalén, mandan a Bernabé a ver qué es lo que está pasando. Bernabé llega allí y se queda maravillado porque él pudo ver la gracia de Dios en esta iglesia. Y lo único que él le exhortó a estos hermanos era que fueran fieles al Señor. No fue a cambiar nada. Y esto es importante, hermano. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si Bernabé, otro tipo de persona, dice, bueno, lo que se hace en Jerusalén es lo que se va a hacer aquí. No, hermano. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Nosotros tenemos otra forma de adorar al Señor, de predicar y todo eso, pero si en otro lugar, otros hermanos entienden que es diferente, respetamos eso, aunque no estemos de acuerdo. Ahora, si usted me dice a mí, cuando yo me convertí, que yo pensaba así, no, hermano, no pensaba así. Aunque no lo compartimos lo que hacemos, bueno, pero está bien. Ellos entienden que es así, amén. En Jerusalén lo hacían de una manera. Pero en Antioquía, en esta iglesia, Bernabé no fue a implantar el modelo de la iglesia de Jerusalén. Dios estaba haciendo una obra ahí, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Bernabé queda impactado, maravillado, y cuando él ve esto dice, espérate, aquí hay mucho trabajo que hacer. Sobre todo en el área de la enseñanza. Es como que nosotros estemos aquí en Providencia y digamos, wow. Y la gente comienza a convertirse, pero no hay maestro en medio de nosotros. Pero aquí hay que traer un hermano preparado. Pero para que ponerlo de pastor de la iglesia, no. Para que ayude en la formación de los futuros líderes de esta iglesia. Hermano, es así. Yo no creo en eso, de que en mover un hermano, trasladarlo para que pastoree
una iglesia, no, los ancianos de esa iglesia, los pastores deben salir de ahí. De ahí. Y eso fue lo que pasó. Dice Bernabé, bueno, hay que hacer mucho trabajo, pero Bernabé era un hombre sumamente humilde. De todas las cualidades que tiene, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre dadivoso, generoso. Pero dice, se recordó de Pablo. Wow. Pablo lo escuchó a lo mejor predicar. Sabía el conocimiento profundo que Pablo tenía de las Escrituras. Se había formado a los pies de Gamaliel. Y dijo él, pero Pablo está en Tarso. Yo voy para allá a buscar a Pablo. No sabía dónde vivía, pero arrancó para Tarso. Recuerden que Tarso también era otra ciudad. Déjenme ver si en adelantame un poquito, a ver si en un mapa que tengo aquí se puede, no creo que se puede figurar, no, déjame en este. No. Tiene que estar por aquí, por algún lugar, por ahí. ¿Eh? Ajá, bueno. No, porque es continental a la orilla del mar Mediterráneo. Ajá, ajá. Hermano, están tratando con un ciego, recuérdese. Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Ok. Ajá. Ok, hermano, no puedo verlo realmente, pero mírenlo ahí está. Ahí está Tarso. Espérense, que ahora se me fue. Entonces, miren, déjenme darle para atrás ahora. Ustedes ven, ¿a dónde estaba Bernabé? Aquí en Antioquía. ¿Lo ven ahí? Ahí estaba Bernabé en Antioquía. Y él agarra y dice, hermano, no habían vuelos charter ni nada de esa. No. A lo mejor compro un ticket, me voy para Tarso. Llega allí a la ciudad de Tarso, pero no tiene dirección de Pablo. Comienza a preguntar y busca a Pablo y lo lleva a Antioquía. Entonces, vamos ahora para atrás, a donde nos quedamos. Aquí, cuando él llega a Antioquía, él y Pablo se dedican a instruir a esta iglesia. Dice ahí la palabra de Dios que llegó la noticia de esta cosa y Pablo, y dice al final que una gran multitud se añadió a la iglesia. Pablo, verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia de Antioquía. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se le llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Hermano, entonces, miren lo que hace Bernabé, va y trae a Pablo. Es interesante lo que dice John MacArthur comentando ese versículo. Dice que la palabra original sugiere una búsqueda laboriosa por parte de Bernabé. Saulo fue tan valioso para Bernabé que valió la pena que dejara la obra en Antioquía por un tiempo y buscara con ansias para encontrarlo. Oiga, lo que en verdad Bernabé valoraba la capacidad de Pablo. Y yo me pregunto, hermanos, si hubiera una necesidad aquí en esta iglesia y nosotros vemos que no podemos suplirla producto de nuestra incapacidad, ¿haríamos eso? ¿Vendríamos y buscaríamos un hermano para que viniera aquí a enseñarnos? Bueno, hay muchas cosas que nosotros no las sabemos. Y eso fue lo que Bernabé hizo. Bernabé no tenía la profundidad en las escrituras que tenía Pablo. Y fue y buscó a Pablo. Y los dos se quedaron allí por un año.
enseñándole Biblia a esa iglesia. Hermano, todos los días. Y nosotros nos quejamos si tenemos 3 cultos, 4 cultos. Allí era Biblia, Biblia y Biblia. Todos los días le enseñaron a esta iglesia. Ahora, miren lo que dicen. Vamos al siguiente slide. Pablo y Bernabé duraron 1 año enseñando. Y luego en ese versículo dice, y se congregaron allí todo 1 año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren, hermanos, para Pablo, el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios era el centro de gravedad de la iglesia. Era la palabra de Dios el centro de gravedad de la iglesia. Pablo no iba allí de que enseñarle cuento. Él fue allí y abrió las escrituras y comenzó a instruir a esta iglesia de Antioquía. Pablo tomaba muy seriamente la palabra de Dios. Pablo no se la andaba jugando. Allí le estaba predicando positivamente. Abría las escrituras, no se saltaba los textos, los versículos, no andaba por aquí, daba un salto por aquí y otro por allá, como hay predicadores que te citan un versículo, después otro que no guarda ninguna relación. Pablo ahí predicando positivamente la palabra de Dios. Y miren, esto era serio para Pablo. ¿Saben lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo estaba allí también instruyendo la iglesia de Éfeso como un enviado apostólico, un representante apostólico. Y Pablo le dice en 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo se lo tomaba tanto en serio, es como si él pone por testigo a Dios y al Señor Jesucristo, te encarezco. Esto se lo hace con un solemne encargo. Timoteo, hijo amado, predica la palabra de Dios. Hermanos, solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. No son los cuentecitos, no son los shows que se presentan, no es la brincadera en la iglesia. Ni siquiera los cánticos por artistas, entre comillas, cristianos, es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo otro podría ser un adorno, pero es triste y lamentable cuando a la palabra de Dios se le da muy poco tiempo para presentar estos shows. Duraron 1 año allí predicando la palabra de Dios. Tienen que ver ese resultado. Ustedes se imaginan nosotros 1 año, día por día, y traemos a Colaco aquí. Colaco es Biblia que queremos. Hermano, ¿ustedes creen que no vamos a cambiar? ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la única que puede cambiarnos, la única que puede transformarnos. Con el poder de su palabra, Dios creó todas las cosas. Fue con su palabra que Dios creó todas las cosas. Él dijo, hágase esto. Hágase esto. La palabra de Dios es la única que puede cambiarnos, que puede transformarnos. Hermano, aquí. Es la única que puede cambiarnos, que puede transformarnos. Ahora, tiene que verse el resultado. Vamos a cambiar el siguiente slide.
es la única que puede cambiar nuestras vidas, la palabra de Dios, y hizo cambio profundo en esta iglesia. Hermanos, nosotros encontramos la influencia que tuvo esta iglesia en la vida de los cristianos allí en Antioquía. Pero de siglo en siglo, oigan bien, la instrucciones, la preparación a que fueron sometidos los cristianos de Antioquía fue algo patente en estos líderes. De tal manera, hermano, que dice un comentarista llamado Ken Hughes, creo que es el nombre, dice: en todo esto, Antioquía se convirtió en un centro de gran enseñanza y predicación. Antioquía tenía los mejores predicadores en el primer siglo. Tenía a Bernabé, a Pablo y Pedro. Pedro llegó ahí a Antioquía a enseñar, a predicar. Recuerden aquella reprimenda que Pablo le da a Pedro. Eso ocurre en Antioquía ahí. De seguro que Pedro fue a predicar. Pero cuando llegó el momento de compartir, habían judíos y habían gentiles. Pedro agarró, lleno de su hipocresía, y se puso al lado de como que no quiso juntarse con los gentiles. Y ahí fue que Pablo lo agarró y dice que lo reprendió públicamente al ver la hipocresía de Pedro. Porque esa hipocresía ya estaba arrastrando a Bernabé. Así lo dice la palabra de Dios. Eso ocurrió en Antioquía, en el primer siglo. Ahora, en el segundo siglo, hermano, vemos predicadores de la talla de Ignacio y de Teófilo. Ese Ignacio fue uno de los padres de la iglesia, un mártir de la iglesia Ignacio, de esa iglesia de Antioquía. Pero vemos también en el siglo IV, hombre de la talla de Teodoro, de Crisóstomo. ¿Quién no ha oído hablar de Crisóstomo? Le llamaban pico de oro, por la manera en que ese personaje, ese hermano, predicaba. Le pusieron el título de pico de oro. Y esa base de esas canteras de buenos maestros y predicadores, ¿de dónde viene eso? Hermano, de Pablo y Bernabé, que duraron un año enseñando la palabra de Dios a esta iglesia de Antioquía. Hermano, la madurez, el crecimiento de los cristianos, eso no viene por accidente. Es una entrega al estudio serio de la palabra de Dios. Usted ve muchas iglesias que usted se asombra de la madurez, del crecimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, pero sus líderes se encargan de enseñarle, abrir las escrituras y enseñarlo, discipularlo. Eso pasó en esta iglesia de Antioquía. Miren, la iglesia de Antioquía tiene su influencia hasta el día de hoy. ¿Cómo sí? Hay dos métodos de interpretación bíblica y que nacieron en lugares diferentes. Uno nació en Antioquía y otro en Alejandría, y eso tiene una importancia mayúscula de cuando estudiamos las escrituras, cómo la vamos a interpretar. La escuela de interpretación de Alejandría, donde uno de sus mayor exponente, que fue uno de los padres de la iglesia, fue Orígenes. Pero esta escuela de interpretación interpreta la Biblia de una manera alegórica y con mucha influencia de la filosofía, especialmente de Platón. Entonces ya no es pura eso. Si tiene influencia de la filosofía
interpreta la Biblia de una manera alegórica. Eso no significa que en la Biblia no haya alegoría, la hay. Pero usted agarrar y darle un significado completo y totalmente espiritual a la Biblia y no aterrizar en nada, eso lo hace el método de interpretación que nació en Alejandría. Ahora, el método de interpretación bíblica que nació ahí en Antioquía es diferente. Y en ese que nosotros nos avalamos. La Biblia debe interpretarse de una manera literal, tomando en cuenta la gramática, gramaticalmente y también históricamente. Eso de agarrar un pasaje y espiritualizarlo, que aquí lo que dice es eso. Hay grupos por ahí muy famosos, porque es una manera de acomodar las escrituras a lo que usted quiere que las escrituras digan y no a lo que Dios quiere que las escrituras digan. Ese es el problema al día de hoy. El otro día me estaba riendo por una profeta que hay por ahí. Dios le dijo a ella que se divorciara. Y agarró y se casó con un pastor por ahí que también se divorció. Ana Maldonado, la pueden buscar en YouTube. Ahora, las cosas no salieron bien, pero ese es también profeta, el con el que se casó. Ahora ha dejado a este hombre enganchado porque ahora se divorció y lo dejó. Y como decimos en Dominicana, se quedó sin pito y sin flauta. Y que Dios le dijo ahora que volviera a su amo. ¿Les recuerda eso? Un pasaje por ahí por las escrituras. ¿Qué fue lo que le dijeron a Agar? Agarró eso, hermano. Agarró, vuelve agarró, de que ahora volvió de que a su amo. Hermano, ese es el problema. Ese es el problema de agarrar el texto, darle una interpretación. Y ese método de interpretación alegórico que nació en Alejandría, hermano, con esto no quiero demeritar a Orígenes. Orígenes fue un gran cristiano, pero ese método de interpretación nació ahí en Alejandría, el alegórico. En cambio, el método que hace justicia a las escrituras es el método de interpretación que nació en Antioquía. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Cómo ese hilo, ese año que duró Pablo y Bernabé enseñando en esta iglesia. Miren, hermano, el resultado. Ahí nació ese método de interpretación de la Biblia. Ahí en Antioquía. Y de esa manera es que debemos interpretar la Biblia. Literalmente. Tomando en cuenta su contexto. Porque cuando un texto se saca de su contexto, se hace un magnífico pretexto. Entonces, no, hermano. Y esto lo aprendí de Mariano González. Mariano González decía que está en la presencia del Señor. Señores, ¿cuántos siervos de Dios se nos están yendo? Don Pablo Clase, un paréntesis. Don Pablo Clase se nos fue ayer. Y usted me pregunta, ¿tú estás triste? No. Porque yo le voy a decir una cosa. Si don Pablo Clase fue un hombre de tanto gozo, y él siempre estaba gozoso, él no quería ver a los cristianos con la cara amarrada como un burro. No. Cuando él está donde él quería estar y que nosotros debemos estar, él no está triste, hermano. Por eso, gracias Señor. Ya por la condición en que él estaba, él está mejor allá, en la presencia. Mire, don Pablo Clase, es un paréntesis que estoy haciendo, fue un hombre tan jovial. Y más, yo tengo una anécdota de don Pablo Clase. Yo recuerdo que mi
sobrino Andresito, Andrés, que vive en la Florida, él me invitó a la iglesia, allá a Miramar, y quien estaba era predicando a don Pablo Clase. Y yo le dije a Andrés, bueno, mira, yo no vengo a la iglesia, pero cuando ese predicador venga de nuevo, yo vengo, avísame. Porque tiene una voz tan estridente, esa voz tan potente, y esa jovialidad y esa manera que él predicaba, que yo quedé enamorado de la predicación de don Pablo Clase. Hermano, y fue, qué cosa, Y años después conocí al Señor. Y sabe, dirigí una célula ahí en la casa de Jocelyn. Y en ocasiones llegamos a tener a Pablo Clase don Pablo Clase en esa célula. Pero volviendo aquí a nuestro tema, hermano. Miren la influencia que tuvo esta iglesia de Antioquía. Vamos al siguiente slide. Dice, miren qué otra influencia tuvo. Y dice allí, la influencia de esta iglesia fue tan grande que fue allí, después de un año predicando la palabra de Dios, dice, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quisiera decirle que llamarse a uno cristiano en esa época no era una distinción. Quizá nos llaman cristianos, nos podemos sentir bien. No, hermano. Era algo insultante. Y allí en Antioquía lo llamaron por primera vez cristiano. ¿A quién le gusta que le insulten? A nadie. Pero usted sabe que usted dice ser cristiano. El historiador de la iglesia Eusebio cuenta acerca de un cristiano que una vez lo agarraron y lo golpearon tanto, y toda la pregunta que le hacían en la mesa, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Miren, hermano, y lo mataron, él confesando, diciendo, yo soy cristiano. Hermano, ahora cualquiera es cristiano. En esa época decir que sea cristiano era una afrenta. Ahora todo el mundo dice que es cristiano. Era algo insultante. Bueno, hace un tiempo yo estaba viendo una película con Jonathan ahí en la casa. I forgot the name. I forgot the name of the movie that we were watching. You remember? La movie que estábamos viendo, que había una muchacha que ella era muslim y ella se convirtió al cristianismo yo me olvidé del nombre de esa película. Pero yo recuerdo que el papá, el hermanito, la denunció que ella se había convertido y que estaba escuchando cosas cristianas. Y el papá la agarró a esa muchacha y le dio una golpiza y la sacó y la botó de la casa. Hermano, era así. Era así. Dice, tomé todo el comentario de David Gussi, un comentario muy bueno. Lo pueden buscar online. Dice, en Antioquía probablemente usaron el término cristiano para burlarse de los seguidores de Jesús. Antioquía era famosa por su prontitud de burlarse e insultar. Era conocida por sus epigramas ingeniosas. Pero como la persona de Antioquía llamaron a los seguidores de Jesús, las personas de Jesús. Cuando ellos decían eso, hablaban de las personas que pertenecían a Jesús. Los seguidores apreciaron tanto el título que se quedó. O sea, los cristianos, aunque ellos lo insultaban, sin embargo, para ellos era algo que vamos a decir, lo distinguía. Lo distinguía, hermano. Ahora dice Pedro que para ello el Señor Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores, la desecharon, pero para nosotros ciertamente Él es precioso.
Ese era el concepto. Esa era la fe que dominaba a esos cristianos. Y aunque era insultante para aquella gente, para ellos era una distinción. Se le llamó cristiano por primera vez. También puede tener la idea de que se le llamó cristiano antes de que se le llamara cualquier otra cosa. Su primera identidad ahora sería ser llamado cristiano. Hoy los cristianos deben estar dispuestos a tomar por lo menos la idea del título persona de Jesús. Y también deben ser dignos de ese nombre. En lugar de reclamar cualquier otro título, como dicen algunos católicos romanos, otros dicen que son protestantes, otros dicen que son carismáticos, lo que sea. Hermano, primero que todo debemos ser cristianos. Quitemos los apellidos cristianos. Pero no solamente es un título, es que vivamos como el Señor Jesucristo vivió. ¿Cómo vamos con el tiempo? Comenzamos un poquito tarde, no ustedes se dieron cuenta. Ahora, rápidamente, hermano, alguien dijo una vez, y yo no sé si decirlo, pero una iglesia será lo que sean sus líderes. Si esta iglesia, Templo Bíblico Proven, no es una iglesia buena, es porque nosotros, me incluyo ahí, pues no lo somos. Y no puede ir más allá de la visión que tengan sus líderes. Ahora, vamos a ver el liderazgo de esta iglesia. Vamos al siguiente slide. ¿Qué tipo de líderes tenía esta iglesia? Dice en Hechos 13:1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hermano, miren los maestros que tenía esta iglesia. Solamente hablar con Pablo ya era, vamos a decir, suficiente, ¿verdad? Pero también estaba Bernabé. Pero miren cómo en ese año que ellos estuvieron ahí, ellos formaron otros maestros, otros predicadores, ancianos. Ahí dice profetas y maestros. Pero miren la composición del liderazgo de esta iglesia. En verdad ya no necesitaban a Pablo y a Bernabé ahí. Ya no lo necesitaban. Miren, y me llama, creo que lo mencioné en el estudio anterior. Miren la composición del liderazgo de esta iglesia. Tenían, hay uno que se llamaba Simón, que le decían Níger. No voy a decir la palabra porque hasta nos pueden censurar, porque hay personas que entienden que es un término despectivo. Pero era una persona de color. Este Simón era una persona de color. Es probable que fuera de una de esas regiones del África, Nigeria o Níger, que así no hay, de un país de eso. Pero estaba allí en Antioquía y se convirtió en uno de los líderes de esta iglesia. Hermano, una expresión más que en la iglesia del Señor no hay discriminación. No lo hay. Y miren cómo el Espíritu Santo obra y cómo Dios. Ahí está esa persona de color como uno de los líderes, gozando del mismo privilegio que tenía este personaje, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y la palabra que dice que ellos mamaron de los mismos senos, hermano, del rey Herodes. Wow, en Antioquía había un hermano de Herodes, pero qué ironía, hermano. Este Herodes el tetrarca fue que a Juan el Bautista le cortó la cabeza. Este Herodes el tetrarca fue el que mandó a matar a Jacobo. Mataron a Jacobo y era el que iba
también a ejecutar a Pedro. ¿Pero qué, hermano? Hay que tener cuidado con juzgar. ¿Cómo de un hogar así? Mire quién sale. Sale Manaén para ser uno de los líderes de esta iglesia de Antioquía. Y está ahí con Simón y con Lucio de Cirene, que no se tiene mucha información, que era de Cirene, pero no sabemos mucho de él, la palabra no da mucha información. Pero miren, miren la composición de este liderazgo. Dice, era este un grupo cosmopolita que procedía de lugares distantes del Imperio Romano. Saulo venía de Tarso. Bernabé era nativo de Chipre. Lucio de Oriente. Manaén de Roma. Y Simeón, hermano, ¿qué liderazgo tiene esta iglesia? Ahora, ya estamos terminando, hermano. Por eso la iglesia no debe ser clasista. Y lamentablemente hay iglesias que son clasistas, que una clase que dirige la iglesia, de ningún tipo, la iglesia no es de familia, no. Miren cómo el Espíritu Santo obró, y ese debe ser el modelo bíblico de una iglesia. Esto no es que un hijo mío que va a heredar esto no se hereda, hermano. No es la iglesia nuestra, es la iglesia de quién? Del Señor. Ahora bien, miren lo que ocurre allí en Hechos 13. Estos hermanos reunidos, dice que están ministrando esto al Señor, es decir, están adorando al Señor, están orando, están ayunando. Y el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Yo no sé cómo el Espíritu Santo se lo dijo, pero se lo dijo. ¿No es lo que dice el texto? Saben que el libro de los Hechos dicen que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muchos hablan que son los hechos del Espíritu Santo. Yo estoy más de acuerdo con eso, porque nosotros vemos el Espíritu Santo obrando, guiando a estos hermanos. El Espíritu Santo, y allí esos hermanos estaban orando y estaban ayunando, y el Espíritu Santo le dice, apartame a Pablo y a Bernabé para la obra que le he encomendado. Ahora, es extraño, en ese momento no dice a Juan Marcos, no lo dice. A Pablo y a Bernabé. Aunque nosotros vemos cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén, ellos se traen consigo a Antioquía a Juan Marcos. Juan Marcos estaba en Jerusalén y como era primo de Bernabé, algunos dicen sobrino, pero no importa la relación que tuvieran, ellos de Jerusalén se traen a Juan Marcos para Antioquía. Y entonces en ese paquete, meten a Juan Marcos. Era un cristiano Juan Marcos, era un cristiano. Su madre es María la llamaba. En Hechos 12, allí cuando Pedro está preso, los hermanos están orando, era en la casa de ella que estaban orando ahí, de Juan Marcos. O sea, Juan Marcos tenía una sólida formación, una madre sumamente piadosa, pero se va con su primo o con su tío, no sé, Bernabé, se lo lleva para Antioquía. Ahora, hermano, es interesante, y así es la obra del Señor. Vamos al siguiente slide. Dice allí que ellos estaban ministrando y orando. Hermano, hay dos cosas aquí. Andan buscando la voluntad de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que sea Dios que nos guíe. Pero ya tienen la voluntad de Dios, ¿cuál es? Mano a la obra.
A veces estamos orando por muchas cosas. Y después que ya Dios dice que hay que hacerlo, comenzamos nosotros a dar vueltas. Y no paramos de dar vueltas. Y ya no son 7 vueltas a Jericó. Y vamos por 49 vueltas. Y vamos por 100. Y hacemos las reuniones en la iglesia. Y uno opina por aquí y otro por allá. Y hermano, no queremos hacer la obra. Ya tenemos, ya Dios nos ha dicho qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ustedes saben la experiencia que tuvimos en la remodelación de esto. Y las reuniones que hicimos. Back and forth, back and forth. Bueno, ya. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y Dios se glorificó. Bueno, ya tengo que concluir, pero solamente le voy a dar qué pasó allí. Vemos que, vamos al siguiente slide, ellos son comisionados. Bueno, ellos son comisionados e inician el primer viaje misionero. Dice ahí el texto del versículo 4 al 6. Dice, ellos entonces enviados, miren quién fue que lo envió, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Y allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también a Juan de ayudante. Se llevaron a Juan Marcos de ayudante. Ellos 3. Bueno, no sé en qué momento Lucas se incorporó, pero en el transcurso de estos viajes misioneros, Lucas se incorporó y se incorporaron otros. Pero ese team arrancó con 3, estos 3 misioneros. Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Entonces no vamos a entrar simplemente para dejarlo ahí. Miren, este fue el viaje de ellos. Estaban aquí en Antioquía. Descendieron a Seleucia. Seleucia, recuerden, esa ciudad en nombre a Seleuco, que era el general, uno de los generales de Alejandro Magno y que fundó ese, vamos a decir, ese imperio, ese reinado. Esa era una ciudad marítima, ahí estaba una flota marítima muy importante, militar del Imperio Romano, estaba ahí, y de ahí ellos se embarcaron y descendieron aquí, miren aquí. ¿Lo ven? De aquí de Seleucia se embarcaron y descendieron aquí, a la isla de Chipre. Lo vamos a dejar aquí, vamos a ver qué pasó en Chipre, o más bien qué pasó en esa isla, porque ellos literalmente atravesaron esa isla que está ahí al día de hoy. Chipre pertenece a Grecia y que hay problemas con Turquía porque Turquía la quiere. El Erdogan quiere todo para él. Y algún día se va a armar una guerra ahí, entre Grecia y Turquía por unas islitas que hay por ahí que están muy cerca de Chipre porque se descubrió que hay gas y eso. Bueno, hermano, entonces vamos a dejar hasta aquí. En el próximo estudio vamos entonces a dar formalmente, entrar en este primer viaje misionero de Pablo. Es profundo, hermano, porque vamos a ver todos estos lugares que ellos visitaron. Por ejemplo, Chipre, ¿qué pasó ahí en Chipre? En Chipre, ustedes van a ver la resistencia de un mago, de un brujo que había ahí y que era Bar Jesús y que era uno de los que andaban en la comitiva de este procónsul romano. Y ahí después nos vamos a trasladar a Perge, después a todas estas ciudades como Listra, Iconio, Derbe, Iconio y Antioquía de Pisidia. Todo eso lo vamos a ver en este viaje misionero. Así que prepárense. Si usted tiene miedo de tomar un barco, tómese su patillita porque vamos a navegar para visitar todas estas ciudades que Bernabé todavía, voy a poner a Bernabé porque Bernabé es todavía el que encabeza esta comitiva y Saulo. Las cosas van a cambiar, después se va a poner a Pablo delante, entonces a Bernabé segundo, porque así fue que el Espíritu Santo lo quiso. Así que vamos a dejarlo de aquí, hermanos. Ya saben, en el próximo estudio entramos formalmente a este primer viaje misionero
del apóstol Pablo. Que el Señor lo bendiga.